Bienvenidos al tercer segmento de la semana 8 del módulo de cálculo 3. Con este segmento vamos a dar por terminado los contenidos del módulo. Y el tema de este segmento van a ser las series de Maclaurin y de Taylor. Las series de Maclaurin y Taylor son series de potencias con características específicas. Como ustedes ven en la diapositiva, una serie de Maclaurin es la primera. Una serie de Maclaurin se define de esta manera. Recuerden que una serie de potencias se define de esta manera. Cn x menos a la n. Entonces, básicamente, como les decía, una serie de Maclaurin es la característica, o es una serie cuya característica dice que ese término Cn tiene una forma específica. Tiene esta forma específica. Ya vamos a hablar un poquito más de esa forma específica. Entonces, esa serie se llama, esa serie es una serie de Taylor. O sea, las series de Taylor están centradas en A. Serie de Taylor. Se identifican porque se centran en A. Miren, acá están centradas en A. Las series de Maclaurin, son aquellas que están centradas en 0. Entonces miren que en vez de A es 0, y pues como queda x menos a, y a es 0, pues queda x a la n. Son series de potencias con estas características centradas en 0. ¿Con cuáles características? Entonces, fíjense en la definición. Voy a escribirla aquí abajo para explicarles qué es esa característica. Lo que me está diciendo esto es de la siguiente manera. La sumatoria desde n igual a infinito, desde n igual a 0 hasta infinito, este f de n de a es la derivada parcial, o sea, la derivada de ese orden. Cuando n es 0, pues es f de a. Y después, o sea, f de 0 de a es f de a. Pero f y el paréntesis de arriba 1 de a es f' de a. Y f, por ejemplo, 5 de a, pues es la quinta derivada, 1, 2, 3, 4, 5. Solo que uno no escribe 5 comitas, sino que escribe f arriba en paréntesis 5 de a. Básicamente acá me está diciendo derivadas. Derivadas. Sobre n factorial, x menos a la n. Básicamente lo que me está diciendo es, pues, una función se puede trabajar como serie de Taylor, o se le puede expresar, una función se puede expresar como serie de Taylor si sus derivadas son continuas e infinitas. O sea, si tiene infinitas derivadas continuas. ¿Por qué? Porque es que acá voy desde n igual 0, miren, desde n igual 0 hasta infinito, de las derivadas de la función en el punto A. Vamos a trabajar, entonces, vamos a intentar expresar la función coseno de x como la serie, o sea, vamos a hablar de la serie de Maclaurin de coseno de x. Recuerden que la serie de Maclaurin es centrada en 0, o sea que primera cosa, a es igual a 0. Voy a copiar aquí lo que necesitamos. Como vamos a hacer la de Maclaurin, vamos a necesitar esta fórmula. Entonces, diría así. La sumatoria desde n igual 0 hasta infinito, de abajo es factorial, arriba son las derivadas parciales evaluadas en 0 de x a la n. Entonces necesitamos, para desarrollar esto, necesitamos pues primero, ¿quién es f de 0? F de 0 es coseno de 0, es 1. ¿Quién es f' de 0? F' de 0 es derive coseno que da negativo seno, evalúala en 0 y esto da 0. ¿Quién es f'', la segunda derivada en 0? Es menos coseno de 0, eso da menos 1. Escribamos menos coseno. Menos coseno de 0 es menos 1. ¿Quién es la tercera? La tercera es seno de 0 y esto da 0 otra vez. ¿Quién es la cuarta? La cuarta da coseno de 0 y esto da 1. Y acá se comienza a repetir de nuevo. ¿Quién es la quinta? La quinta evaluada en 0 es 0,
la sexta derivada evaluada en 0 es menos 1 y así sucesivamente. Entonces miren que la primera parte, que son lo de las derivadas, pues tiene una recurrencia. Vamos a escribir eso. La sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de fn de 0 sobre n factorial por x a la n es igual a. Primer término es nf de 0, entonces eso quedó 1 sobre 0 factorial que es 1 por x a la 0 que es 1, quedó 1. Acá faltó una parte. No, miren que el segundo término es 0, entonces se cancela. El segundo término es en la primera derivada que nos dio 0, entonces se cancela. El tercer término es con el de la segunda derivada que da menos 1, entonces quedaría menos 1 sobre, estamos en el término, este es 0, 1, 2 sobre 2 factorial x a la 2. Después el cuarto, bueno, acá es n igual a 0, n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, n igual a 4, n igual a 5, n igual a 6. Entonces el cuarto, que es cuando n es igual a 3, da 0. El quinto, cuando n es igual a 4, da 1 sobre 4 factorial x a la 4. El sexto da 0. El séptimo da menos 1 sobre 6 factorial x a la 6. Miren que aquí algunos dan ceros. El segundo da 0, el cuarto da 0, el sexto da 0, el séptimo da 0, etcétera, etcétera. Entonces miren que la función coseno de x se está expresando como 1 menos 1 sobre 2 factorial, que es 4, x al cuadrado más, bueno, no voy a poner 4 en el 2 factorial, voy a dejarlo como 2 factorial, porque me queda muy difícil hacer 4 factorial, 6 factorial, 8 factorial, etcétera. Sobre 2 factorial x al cuadrado más 1 sobre 4 factorial x a la 4 más 1 sobre 6 factorial x a la 6, perdón, era menos, más, y según esta recurrencia debería quedar 1 sobre 8 factorial x a la 8 menos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora miremos la forma general. La forma general tendría que expresarse de la siguiente manera. Menos 1 a la, el primer término es positivo, entonces podemos poner n más 1. ¿Por qué estoy poniendo menos 1 a la n más 1? Porque fíjense en los términos de arriba, son alternantes. Ahora, en el denominador van unos factoriales, pero esos factoriales que van ahí en el denominador son de los términos pares. Entonces puedo poner 2n, un segundo borro lo que iba a poner, son de los términos pares, y los términos pares son de la forma 2n. Es decir, cuando n es igual a 1, queda 2 por 1, 2. Cuando n es igual a 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6. X a la 2n. La sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de esta. Listo, entonces ahora miremos la última parte. La última parte está que si f de x es igual a coseno de x, entonces esto se puede expresar como la serie de Maclaurin de n igual 0 hasta infinito de menos 1 a la n más 1 sobre 2n factorial x a la 2n. Esta es la representación de Maclaurin de la serie de la función coseno. Miremos por favor la tablita y efectivamente esa es la representación. ¿Listo? El intervalo de convergencia, pues entonces este queda como ejercicio que ustedes cojan esta representación, esta serie y miren la convergencia de esta serie. Lo pueden hacer por el criterio que se han trabajado las series de potencias. Ahora vamos a hacer la de e a la x. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la de e a la x? Comenzamos igual. Recordemos la fórmula, la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de la derivada, de la enésima derivada evaluada en 0 sobre n factorial x a la n. Miren la fórmula de Maclaurin. Acá está, la de Maclaurin. La estamos entrando en 0. Ok,
No vamos a hacer la de seno porque es muy similar, entonces acá la de seno también les queda de ejercicio para que ustedes hagan la representación de Maclaurin de la serie seno. Bueno, entonces necesitamos quién es. ¿Quién es primero f de 0? F de 0 es e a la 0, f de 0 es 1. ¿Quién es f' de 0? F' es e a la x, otra vez queda e a la 0, que también es 1. ¿Quién es f' de 0? E a la x, que también otra vez es e a la 0, que también es 1. Y así sucesivamente, todas las derivadas van a dar e a la 0, o sea, van a dar 1. Todas las derivadas, en este caso, de e, pues están dando la derivada de e a la x es e a la x, todas las derivadas son de e a la x y evaluadas en 0 dan 1. Entonces acá tenemos que, me queda, el primer término es 0, queda 1 sobre 0 factorial, el primer término daría 1. Segundo término daría 1 arriba sobre 1 factorial, x. El tercer término, 1 arriba sobre 2 factorial, x a la 2. El cuarto término, 1 arriba sobre 3 factorial, x a la 3. Y así sucesivamente. Es decir que estos términos se pueden expresar como la sumatoria desde n igual 1 hasta infinito. Arriba siempre hay un 1 y no se está alternando. Abajo está el n factorial y aquí queda x a la n. Ahí estamos trabajando, estamos diciendo que la representación de e a la x, la representación de Maclaurin de e a la x es de la forma 1 sobre n factorial x a la n. Vamos a mirar la convergencia de esta serie de Maclaurin de e a la x. O sea que vamos a mirar la convergencia, dijimos que era desde 1 hasta infinito de 1 sobre n factorial x a la n. Entonces vamos a mirar la convergencia. Vamos a estudiar la convergencia. Entonces, para estudiar la convergencia, pues vamos a decir quién es a n más 1, que es x a la n más 1 sobre n más 1 factorial, quién es a n, que es x a la n sobre n factorial. Vamos a hallar el límite cuando n tiende a infinito de x a la n más 1 sobre n más 1 factorial sobre, perdón, x a la n sobre n factorial. Esto es igual al límite cuando n tiende a infinito de x a la n más 1 por n factorial sobre x a la n por n más 1 factorial. Esto es igual al límite cuando n tiende a infinito. X a la n más 1 sobre x a la n da x en valor absoluto. Y arriba queda n factorial, abajo queda n factorial por n más 1. Estos dos se cancelan. Esto da el límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto de x, y aquí queda 1 sobre n más 1, pero 1 sobre n más 1 cuando n tiende a infinito es 0. Entonces queda algo así como el valor absoluto de x por 0. Y esto siempre es 0. Y 0 siempre es menor que 1. Miremos la tablita. En la tablita dice que e a la x, que se representa como la que acabamos de hallar, x a la n sobre n factorial, tiene el intervalo de convergencia de menos infinito a infinito. ¿Por qué tiene el intervalo de convergencia de menos infinito a infinito? Tiene el intervalo de convergencia de menos infinito a infinito porque aquí me da que este límite, el límite cuando n tiende a infinito de a(n más 1 sobre a(n) es 0. O sea, siempre para toda n. Bueno, de hecho el límite. Eso siempre va a ser 0. Y 0 si es menor que 1. Y dice que cuando el límite es menor que 1, es convergente. O sea que la serie desde 1 hasta infinito de x a la n sobre n factorial siempre converge. Bueno, entonces resumamos. Las series de Maclaurin y de Taylor son series, segundo borramos esta parte, son formas de expresar funciones. En este caso, en esta tabla, ustedes ven 7 funciones y sus representaciones de Maclaurin. Todas están centradas en 0. Allá arriba dice series de Maclaurin.
y sus intervalos de convergencia. ¿Ustedes qué tienen que hacer? Pues ahí ya hay dos ejercicios hechos, la de coseno de x y la de a la x. Ustedes deben de hacer ejercicios de cómo representar una función por medio de series de Maclaurin o por medio de series de Taylor, dependiendo de lo que diga el ejercicio. ¿Ok? Entonces, con esta parte terminamos el tercer segmento de la semana 8. Con esta parte terminamos el contenido del módulo de cálculo. Es importante, como siempre se les ha repetido al final de los segmentos, hacer ejercicios. Acá se muestran algunos elementos, algunos ejercicios, algunos ejemplos, pero sí es bastante importante que ustedes lean el resto de la lectura. No siempre se alcanzan a hacer todos los ejercicios acá, o no siempre se alcanzan a ver todos los temas de la lectura acá, pero pues escoge como lo más importante para que ustedes con esto puedan seguir avanzando. Por favor, pues es hacer ejercicios, es prepararse para las evaluaciones. Eso es todo. Muchísimas gracias.